para muchos puede parecer de terror, pero básicamente es por falta de información. Hoy nuestra misión es conocerlo al murciélago, Bopí, en uno de sus hábitats preferidos en Paraguay, zona de Tobatí, departamento de Cordillera. Naturaleza exuberante que nos invita a descubrir, con un poco de aventura, a este poblador tan temido, pero que realmente no causa daño a los pobladores ni a los visitantes. Con aventura extrema te invitamos a conocer este atractivo en Tobatí, Cordillera. Los quirópteros o murciélagos, Chiroptera, son un orden de mamíferos placentarios cuyas extremidades superiores se desarrollaron como alas. Con aproximadamente 1.100 especies, representan aproximadamente un 20% de todas las especies de mamíferos, lo que los convierte en el segundo orden más numeroso de esta clase, tras los roedores. Son los únicos mamíferos capaces de volar. Se han extendido por casi todo el mundo y han ocupado una gran variedad de nichos ecológicos diferentes. Tienen las patas anteriores transformadas en alas y la mayoría se guían y cazan por ecolocación. Cerca de un 70% de las especies son insectívoras y la mayor parte del resto frugívoras. Algunas se alimentan de pequeños vertebrados como ranas, roedores, aves, peces, otros murciélagos o, como en el caso de los vampiros, subfamilia Desmodontinae, de sangre. Los murciélagos son vertebrados mamíferos. Son animales con pelo. Las crías nacen vivas de la madre tras un periodo de gestación variable y se alimentan, en las primeras etapas de su desarrollo, de leche materna, y pertenecen al orden de Chiroptera, que es una palabra que proviene del latín y significa animales con alas en las manos. Los murciélagos se encuentran por todo el mundo, excepto las regiones polares, las islas particularmente aisladas o el centro de los desiertos más extensos. Viven en refugios muy variados, como agujeros en troncos viejos, casas abandonadas, cuevas, hueco de las rocas, bajo puentes o tuberías, cielo raso. Sus movimientos dependen de la disposición de los recursos y cambian con las estaciones. Algunos migran una época del año cuando escasean los recursos o por cambios de temperatura. Viven en colonias de hasta cientos de individuos, en grupos familiares estables a lo largo de los años, o solitarios. Las colonias pueden ser permanentes o formarse solo en las épocas de cría de los pequeños. Es muy común la estructura en harenes de hembras controladas por un macho. En estas colonias, las hembras suelen colaborar en el cuidado de las crías. Mientras unas van en busca de alimentos, otras vigilan a los pichones. Las características principales de las especies hematófagas, que son las que tenemos en la zona de Tobatí, es que son murciélagos sociales que viven en grupos de hasta 40 individuos y están presentes desde México Central al Centro y Suramérica. Deben comer al menos cada 76 horas, por la simplicidad de sus estómagos. A medida que ingieren la sangre, orinan el plasma, que es la parte que ellos no utilizan. Al no conseguir alimento o estar inhabilitados para volar, este tipo de quirópteros sirven de nodrizas a los individuos que no se han alimentado. Comportamiento social comparado solo con pocas especies y entre ellas la humana.
En las áreas de forrajeo, los murciélagos suelen defender territorios de alimentación y son fieles a esas áreas. A veces tienen un comportamiento de búsqueda curioso, en que recorren los recursos periódicamente cada cierto minuto y es predecible cuándo van a volver a la misma flor. Junto con las aves, los murciélagos son los únicos animales vertebrados capaces de volar. Para conseguirlo, han desarrollado una serie de caracteres destinados a permitir el vuelo, excepto el pulgar. Todos los dedos de la mano están particularmente alargados y sostienen una fina membrana de piel flexible y elástica, que garantiza la sustentación. Esta membrana, denominada patagio, está formado por dos capas de piel que recubren una capa central de tejidos inervados, vasos sanguíneos y fibras musculares. La orientación de sus extremidades inferiores es única entre los mamíferos. La unión de la cadera está girada a 90 grados de forma que las piernas se proyectan de lado y la cara de las rodillas casi hacia atrás. En parte debido a esta rotación, su movimiento al andar es generalmente torpe y se diferencia de otros tetrápodos. También tienen el pulgar de las alas libre. Cuando están colgados, su peso ejerce una tracción sobre los tendones que mantienen las garras en posición de enganche, lo que les permite permanecer colgados incluso dormidos y no gastar energía, aunque permanezcan en esa posición durante grandes periodos de tiempo. Su cabeza difiere considerablemente de una especie a otra. La cabeza de muchos murciélagos recuerda la de otros animales como pueden ser los ratones, pero también estructuras diferenciales en los quirópteros. Muchos tienen láminas nasales u otras estructuras en la cara. Tienen generalmente entre 32 y 38 dientes, de los cuales están especialmente desarrollados los caninos. La evolución de diferentes modos de alimentación ha desarrollado múltiples configuraciones dentales y en este orden de mamíferos se conocen unas 50 fórmulas dentales diferentes. Los murciélagos, al igual que los delfines o los cachalotes, utilizan la ecolocación, un sistema de percepción que consiste en la emisión de sonidos para reproducir ecos que a su retorno se transmiten al cerebro a través del sistema nervioso auditivo y les ayuda a orientarse, detectar obstáculos, localizar presas o con motivos sociales. Se trata de una especie de sonar biológico. Los murciélagos son animales temidos, que hay muchas leyendas y mitos acerca de ellos. Pero la realidad es muy distinta. Los murciélagos no son animales desagradables o peligrosos, sino que desempeñan su papel ecológico, que es vital para la permanencia de los bosques y otros ecosistemas. En primer lugar, los insectívoros son muy importantes para controlar las plagas de insectos y son beneficiosos para la agricultura, pues una colonia puede consumir millones de insectos en una noche. Los frugívoros, al alimentarse de frutos, las semillas pasan por el tubo digestivo y son defecadas en áreas distintas de donde la consumieron, con lo cual son dispersores de esas semillas. Y son bien importantes, pues suelen consumir plantas pioneras del bosque, es decir, aquellas que crecen en los potreros y que dan sombra y cobijo para que otras semillas de árboles del bosque maduro crezcan a su sombra. Además, el paso de las semillas por el tubo digestivo hace que aumente su capacidad de germinación. Los nectarívoros también son muy importantes, pues al visitar flores e impregnarse con el polen de estas, lo transmiten a otras flores, depositándolo en los estigmas, causando su polinización. Sin la polinización, las plantas no se reproducirían y no darían semillas para la regeneración del bosque. Por desconocimiento o por mitos, lamentablemente, algunas personas matan murciélagos,
o queman los refugios, las cuevas, muriendo muchos murciélagos beneficiosos. De las 1075 especies de murciélagos descubiertas hasta el momento, solo 3 son hematófagas y son las que generan el mayor problema para los asentamientos humanos. Ellas son las que han desatado el mito y el pánico que la humanidad ha podido llegar a tener hacia estos interesantes mamíferos. Tobatí es una ciudad del departamento de la Cordillera, ubicada a 63 kilómetros de la capital Asunción. Tobatí, a 17 kilómetros de la capital departamental de la Cordillera Caacupé, por la Ruta 2. Fue fundado en el siglo XVI por Domingo Martínez de Irala. Su nombre deriva del guaraní Tobá, que significa cara, y del apócope monotí, que en la misma lengua significa blanco. Los habitantes originarios de estas tierras tenían un aspecto singular, pues, como lo describe el nombre, eran de cara blanca o cara pálida. Otra versión menciona la abundancia en la zona de un material conocido como caolín, de aspecto blanquecino, el cual es utilizado como materia prima para la alfarería y la fabricación de materiales de construcción. Sus habitantes se dedican especialmente a la alfarería, fabricación de ladrillos, vasijas y toda artesanía tanto de barro como sombreros de carandaú, Copernicia alba, hamacas de fibra de coco, Acrocomia totay, tallados en madera, mueblería en lianas, entre otros. La producción de artesanía está difundida en el pueblo y varias compañías, aunque lo de barro y carandaú se concentra el 21 de julio. La agricultura es otra de las actividades que ocupa la población de las zonas rurales, seguida por la ganadería. Se da impulso al comercio por medio de pequeñas y medianas empresas. En toda esta zona se puede apreciar las inigualables postreras lenguas de la Cordillera de los Altos, el suelo de la planicie, que se dilata con exuberancia hacia el noreste, es arcilloso. Este se aprovecha y se destina para la industria cerámica, alfarería, cultivo de arroz y ganadería. Esta planicie está matizada por arroyuelos, pequeños esteros, isletas y bosquecillos que sirven de ángeles tutelares a las aves y a los animales. El río Piribebuy divide el distrito tobateño en dos partes casi iguales. Hacia el noreste se extiende la zona agrícola. El suelo da lugar al cultivo de toda suerte de rubros agrícolas. Esta región cuenta con hermosos y tupidos bosques, ensenadas y acogedoras islas. Un aspecto a considerar es la deforestación progresiva a la que está expuesta esta zona del país. Existen 2 cerros en esta región. Dos cintas acuáticas serpentean el suelo tobateño. El río Piribebuy y el arroyo Tobatí, que corren de sur a norte. En los mismos, a su vez, desembocan innumerables arroyuelos. También poseen manantiales en los recodos de las peñas del Cerro Tobatí, así como también las coquetas cascadas o chorros que descienden con perenne estrépito, como una sinfonía que no tiene término de los acantilados de la serranía.
Debemos señalar que el mentado arroyo Tobatí tiene su naciente en Caacupé de los Altos. Cruza la urbe, dividiéndola en zona alta al oeste y zona baja al este, para ir a confundirse con un perenne abrazo con el Piribebuy. Todas estas maravillas de la zona privilegiada por sus cerros y alrededores, la villa artesanal con una exposición permanente de artesanías. Los cerros de Tobatí suelen ser utilizados para la práctica de deportes extremos como rappel, lo cual veremos en la presentación de Aventura Extrema. Aventura Extrema ofrece paseos relacionados al turismo aventura. Esta es una forma de hacer turismo en contacto con la naturaleza, en donde la adrenalina y la emoción son los ingredientes principales. Los paseos se realizan en diferentes lugares, bajo la supervisión de guías especializados, con equipos certificados y cumpliendo con todas las normas de seguridad. Los paseos se realizan durante todo el año, todos los días de la semana. Aventura Tobatí. Este paseo combina 3 actividades distintas: trekking, caminata a campo traviesa, espeleoturismo, exploración de cavernas y rappel, descenso por medio de cuerdas. La aventura se inicia con una caminata cuyo recorrido total es de 2.500 metros por las serranías de Tobatí, donde pueden apreciarse la naturaleza y la belleza de los paisajes exuberantes de la zona. A los 700 metros iniciales del recorrido se encuentra una caverna, la cual debe ser atravesada a lo largo de un tramo de 100 metros para luego continuar caminando hacia 4 cascadas de aguas cristalinas donde se puede nadar y refrescar. Durante todo el recorrido, los guías explican aspectos geológicos y biológicos del entorno. Para el atractivo final, un rappel de aproximadamente 40 metros proporciona adrenalina y permite vivir una experiencia inolvidable, siempre utilizando equipos de alta seguridad certificados y bajo la supervisión de guías experimentados. Aventura Tobatí es un paseo que tiene todos los ingredientes para una fantástica y apasionante aventura extrema donde vos solo tenés que poner las ganas. Incluye equipos de espeleoturismo, casco, guantes, linterna, tapaboca, guía durante todo el recorrido e instrucción para la exploración. Equipos de rappel, casco, guantes, arnés, figura 8, bloqueadores, mosquetones, cuerdas dinámicas y estáticas, guías, monitores e instrucción previa al descenso, agua mineral durante todo el recorrido, CD de fotografías y videos del paseo. La duración del paseo es de entre 5 a 7 horas dependiendo del ritmo del grupo y el número de integrantes. El paseo puede ser realizado por grupos de hasta 40 personas en cada salida.
El paseo se realiza todos los días con 2 horarios de salida, a las 8 horas y a las 13 horas. El punto de encuentro para la salida del paseo es la agencia de aventura extrema 1 hora antes del horario de salida o en la ciudad de Tobatí. Recomendaciones. La edad mínima recomendada para el paseo es de 7 años. Debe utilizarse ropa cómoda y calzados deportivos. Llevar una mochila con agua y algún tentempié. Si el clima es apropiado, llevar traje de baño y toalla. De ser necesario, utilizar bloqueador solar u otra protección. Realizar las reservas con un mínimo de 48 horas de anticipación. Puede visitarnos en la página www.aventuraextrema.com.py o escribirnos un email a info@aventuraextrema.com.py. Teléfonos 0981-682-243 y 0971-315-709.